Hace poco, hablamos de cómo la clonación terapéutica nos da las piezas, las células madre. Pero hoy, vamos a ver la máquina que ensambla esas piezas para crear un corazón real, la bioimpresora 3D. ¿Imprimir órganos humanos? ¿El fin de las listas de espera? ¿Te imaginas que en lugar de esperar años por un trasplante, pudieras recibir un órgano nuevo, creado específicamente para ti? Parece algo que verías en una película de ciencia ficción. Pero lo cierto es que mientras estás viendo este vídeo, hay laboratorios en el mundo donde científicos ya están creando tejido vivo, capa por capa. Hoy vamos a descubrir cómo la impresión 3D de órganos está a punto de cambiar la medicina para siempre, y por qué podría acabar con las terribles y larguísimas listas de espera. Primero pongamos el problema sobre la mesa. La medicina moderna ha avanzado muchísimo. Podemos hacer cirugías complejas, trasplantes, tratamientos increíbles, pero hay un límite muy claro: los órganos disponibles. Miles de personas en todo el mundo viven literalmente contra el reloj. Pacientes que necesitan un corazón, un riñón o un hígado, y que dependen de algo que no se puede fabricar, un donante compatible. Y ahí está el primer gran problema: no hay suficientes órganos para todos. Pero incluso cuando aparece un donante, la historia no termina bien del todo. Nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa increíblemente potente. Está diseñado para protegernos, pero también puede convertirse en un enemigo. Cuando recibe un órgano nuevo, lo ve como algo extraño, algo que no pertenece ahí, y entonces lo ataca. Por eso, las personas trasplantadas tienen que tomar medicamentos inmunosupresores durante toda su vida. Medicamentos que debilitan sus defensas y pueden provocar efectos secundarios importantes. Ahora imagina esto: un órgano hecho con tus propias células, 100% compatible contigo, sin rechazo, sin esperas. Eso es exactamente lo que promete la bioimpresión 3D. Vale, pero ¿cómo funciona realmente esto? ¿Cómo pasamos de una impresora a crear algo vivo? Vamos a explicarlo de forma sencilla. Primero, la biotinta. Olvídate de la tinta tradicional. Aquí hablamos de una mezcla especial compuesta por un gel, que actúa como soporte, y células vivas. Y aquí viene lo impresionante: esas células pueden ser tuyas. Se extraen del propio paciente, se cultivan en laboratorio, y luego se utilizan como material de impresión. Es decir, el órgano que se crea tiene tu mismo ADN. Es literalmente como fabricar una parte de tu cuerpo, desde cero. Segundo paso: el mapa digital. Antes de imprimir nada, necesitamos un plano perfecto. Para eso se utilizan tecnologías como escáneres, resonancias o tomografías. Con esos datos, se crea un modelo 3D exacto del órgano que se quiere reproducir. La impresora no improvisa. Sabe exactamente dónde va cada célula, cada capa, cada estructura. Es como tener el plano detallado de una ciudad, pero a nivel microscópico. Y ahora viene la parte más fascinante: la impresión. La máquina deposita la biotinta capa por capa, con una precisión increíble. Estamos hablando de micras, milésimas de milímetro. Poco a poco, esa estructura empieza a tomar forma. Primero parece algo simple, pero con el tiempo, las células interactúan, se organizan, y pueden llegar a comportarse como tejido real. Es como ver cómo la vida se construye delante de tus ojos. Y aquí es donde muchos piensan: vale, esto suena increíble, pero seguro que todavía falta muchísimo. Pues no tanto. Ya hay avances reales que están cambiando la medicina hoy mismo. Por ejemplo, se están creando mini órganos, como pequeños riñones o hígados en laboratorio. No se implantan todavía en personas, pero sirven para probar medicamentos. Esto significa menos experimentación con animales y tratamientos más seguros. También se están desarrollando parches de piel bioimpresa. En casos de quemaduras graves, se puede imprimir piel directamente sobre la herida, acelerando la recuperación de forma impresionante. Y uno de los casos más impactantes ocurrió hace pocos años. Una paciente recibió una oreja creada mediante bioimpresión usando sus propias células. El resultado fue un éxito. No es el futuro, está pasando ahora. Entonces, si todo esto es real, ¿por qué no estamos ya imprimiendo corazones o pulmones completos? La respuesta es sencilla y compleja al mismo tiempo. El cuerpo humano es increíblemente sofisticado. Crear la forma de un órgano es solo una parte del desafío. El verdadero reto está en algo llamado vascularización. Es decir, los vasos sanguíneos.
Un órgano necesita una red de miles y miles de microcanales por donde circule la sangre, llevando oxígeno y nutrientes a cada célula. Sin eso, el órgano no puede sobrevivir. Y recrear esa red es como intentar dibujar un mapa de carreteras, del tamaño de un cabello. Ese es uno de los mayores desafíos actuales. Pero no es el único. También hay preguntas éticas importantes. ¿Quién tendrá acceso a esta tecnología? ¿Será algo disponible para todos, o solo para unos pocos? ¿Y qué pasa si en el futuro no solo podemos reemplazar órganos, sino mejorarlos? ¿Podríamos tener órganos más resistentes, más eficientes, incluso mejorados? Eso abre un debate enorme sobre hasta dónde debería llegar la ciencia. Y aquí entra otra tecnología que puede cambiarlo todo aún más, la nanotecnología. Si la bioimpresión 3D construye órganos desde fuera, la nanotecnología podría repararlos desde dentro. En un futuro no tan lejano, se espera el uso de nanobots, diminutos dispositivos, miles de veces más pequeños que un cabello, capaces de viajar por nuestro cuerpo a través de la sangre. ¿Te imaginas esto? Nanobots detectando células dañadas, reparando tejidos directamente, eliminando infecciones o incluso atacando células cancerígenas sin dañar el resto del cuerpo. Podrían actuar como mecánicos microscópicos, trabajando 24 horas dentro de nosotros para mantener nuestros órganos en perfecto estado. Incluso se plantea que, combinados con la bioimpresión, estos nanobots podrían ayudar a integrar mejor los órganos impresos, mejorando su funcionamiento y acelerando la recuperación. En otras palabras, no solo imprimiríamos órganos nuevos, sino que también podríamos mantenerlos y repararlos constantemente desde el interior. Lo que está claro es que estamos viviendo un cambio histórico. Estamos pasando de una medicina que repara a una medicina que regenera, donde ya no dependemos únicamente de donantes, sino de nuestra propia biología. Puede que aún falten años para ver órganos completos impresos de forma rutinaria, pero cada avance nos acerca más a ese momento. Un futuro donde las listas de espera desaparezcan, donde un diagnóstico grave no dependa del azar, donde tu propio cuerpo sea la solución. Y ahora te dejo una pregunta. Si tuvieras la opción, ¿aceptarías un órgano creado en una impresora 3D? ¿Y confiarías en nanobots dentro de tu cuerpo para mantenerte sano? Déjamelo en los comentarios, me gustaría saber tu opinión. Si te interesan los avances médicos más recientes y lo que está por llegar en un futuro próximo, suscríbete al canal, porque lo que viene es aún más increíble. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.